Saludos una vez más y sean bienvenidos a Hablemos de Salud. Yo soy el periodista y moderador de este espacio, Isaac Rosado Santos, y nosotros siempre estamos muy pendientes a lo que ustedes nos envían a través de las redes sociales de MMM Multiclínica. Por ello, uno de los temas que nos han enviado es la osteoporosis. ¿Y de qué se trata la osteoporosis? Pues bueno, hoy para entonces abundar dentro de ese campo se encuentra con nosotros el doctor Salvador Vilá, quien es reumatólogo. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme y buenas tardes, Isaac. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y particularmente a aquellas personas que son parte de la familia del Medicare y mucho más. Así mismo es. Doctor, yo quisiera iniciar porque en muchas ocasiones las personas escuchan la osteoporosis, pero yo quiero que empecemos definiendo esta condición. Pues la osteoporosis es un problema de densidad del hueso. Y yo siempre hago una analogía con los pacientes, que es la siguiente. La densidad es una división de peso dividido por el tamaño o el volumen. Okay. Si uno quiere hacer una comparación, piensa en dos bolitas. Una bolita de ping-pong y una bolita de golf. La bolita de golf pesa mucho, es bien densa. La bolita de ping-pong tiene aire en el interior, no pesa nada, así que es muy poco densa. La bola de golf se rompe con una gran dificultad. La bola de ping-pong no se rompe fácil, pero se rompe con mucha facilidad que la bola de golf. Así que ese hueso de baja densidad, como lo es la bola de ping-pong, se rompe con mucha más facilidad. Y ese es el problema de la osteoporosis. Claro, qué interesante, doctor. Yo, dentro de mis notas, me llamaba mucho la atención porque esta condición se tiende a agravar con los años. ¿Por qué, doctor? Pues mire, piense que durante la vida fetal yo tengo que formar hueso. Claro. Así que yo tengo que depositar mucho más hueso del que quito. Debe entender que el hueso es un tejido vibrante. Todo el tiempo se está depositando y se está sacando. Una vez uno nace, pues uno crece. Así que tiene que seguir esa tendencia de depositar más que sacar. Una vez uno llega a los 30 años, pues esa relación cambia. Entonces ahora se saca más de lo que se pone. En parte esto tiene que ver con las hormonas. Okay. En la mujer, el estrógeno. A medida que el ovario va perdiendo la capacidad de formar estrógeno, eso favorece a que se saque más hueso, a que se deposite. En el hombre tiene que ver con la testosterona, que ocurre lo mismo. Y en esa misma línea de los huesos, porque me llama mucho la atención, cabe resaltar que entonces cada hueso, cada individuo tiene unos huesos distintos a otro. Puede ser que una persona tenga unos huesos más sólidos que X persona. ¿Esto ocurre, doctor? Sí, hay personas que tienen huesos muy finitos. Okay. Y usted ve que son personas finas. Ajá. Y hay personas que tienen unos huesos muy gruesos y tienen un cuerpo muy ancho, ¿no? Brazos anchos, piernas anchas, claro. Una estructura facial más ancha. Y eso tiene que ver mucho con la herencia, ¿no? Así que sí. Por ejemplo, en la persona negra hay más hueso. Okay. En la persona blanca, en el oriental, por herencia hay menos hueso. Lo mismo nos pasa a los latinos. Okay. Por lo menos los latinos de Estados Unidos, que se miden y se evalúan, como por ejemplo los mexicanos, los puertorriqueños, que tenemos una densidad menor, una totalidad de hueso menor, así que tenemos un hueso que es más conducente a que yo desarrolle osteoporosis. Claro. Hasta usted destacaba a los 30 años. ¿Quiere eso decir que entonces hasta los 30 años es que estos huesos tienen un desarrollo constante y luego de esa edad empieza entonces a deteriorarse, doctor? Eso es así. Acuérdese que uno crece, tiene áreas de tiempo donde uno crece bien rápido, pero ya a los 21 años uno no crece más o crece mucho menos que antes de los 21 años. En ese caso,
el cuerpo deposita mucho más hueso donde yo pongo más presión. Okay. Así que si yo pongo mucha presión en áreas del cuerpo, pues ahí se deposita más hueso, en otras áreas se deposita menos. Okay. Y eso fortalece el hueso en contra de una fractura. Pero ya a los 30 años eso va cambiando. Okay. Y uno va perdiendo poco a poco el hueso, empezando por el hueso de la muñeca, luego el hueso de las vértebras y luego de los 50 años el hueso de la cadera. En la mujer, en la menopausia, y aquí pues la menopausia hay un cambio drástico en términos de el estrógeno que la mujer produce, pues hay una pérdida de hueso muy rápida, sobre todo en los primeros 5 a 7 años posterior a la menopausia. En el caso del hombre, pues es más gradual. Así que sí, empieza a los 30 años y empeora en la mujer a los 50, y en el varón, en el momento donde empieza a perder la testosterona. Okay. Me llama la atención también, doctor, entonces en el caso de los atletas, y esto es una curiosidad, por eso entonces es que se le lleva desde una temprana edad a este desarrollo y entonces se van poco a poco con ese entrenamiento formando para tener unos huesos mucho más sólidos y entonces ya ponerlos a competir, por ejemplo, como vemos en el caso de la gran tenimesista Adriana Díaz o como ocurrió en el pasado también con Javier Coulson. Vemos entonces, por eso es que se empieza el entrenamiento temprano para tener unos huesos bastante sólidos y mantenerlos fuertes. Sí. Pues yo no sé de cada deporte claro. que los lleva a desarrollarse más temprano o más tarde, pero sí es cierto que si hacen ejercicio en general y van a tener más musculatura, van a tener una cantidad de hueso mayor. Pero es una buena pregunta, porque eso no pasa en todo el mundo. Considere lo siguiente, ahora hay una mujer que hace ejercicio y es una mujer que es una atleta a nivel mundial. Es posible que cuando haga ejercicio pierda su menstruación. Y básicamente entra en un proceso como una menopausia temporal, porque cuando deja hacer el ejercicio vuelve la menstruación, pero vuelve como desarrolla una menopausia temprana temporal. Así que fíjese, ahí hay una disminución en la deposición de hueso, pero también por el atletismo, por la musculatura, pues hay un aumento en el músculo y mayor deposición de hueso. A veces usted ve deportistas, sobre todo mujeres, que fueron atletas a nivel mundial, que tienen osteoporosis a los 35 o 40 años. Por ese problema de perder la menstruación y de entrar como a una menopausia en términos hormonales. Interesante. Y dentro de esa misma línea, doctor, la osteoporosis, ¿a qué población? Usted nos destacaba unos ejemplos bien interesantes, pero repasaba que tiende a afectar a mujeres blancas y asiáticas. Más que a la mujer negra. Y también a los latinos. A los latinos nos afecta más. Sí. Y el fomentar entonces puede cambiar de alguna forma u otra, y retomando esta línea que destacábamos, en la juventud, el fomentar una buena disciplina en términos de nutrición y de ejercicios específicamente, puede entonces provocar a frenar, si se pudiera decir, o es el término correcto, el envejecimiento de los huesos. Bueno, eso es bien importante. La dieta es importantísima porque yo tengo que tener calcio para formar hueso. Así que yo tengo que consumir una cantidad de calcio que no solamente me sustituya el calcio que yo pierdo en orina, sino que también permita que haya deposición de calcio en el hueso y el calcio en la sangre esté normal. Porque si no tomo suficiente calcio, voy a sacar calcio del hueso para mantenerlo normal en la sangre. Así que tengo que tener una dieta buena en calcio, una dieta que me incluya vitamina D. Y es que la vitamina D yo la puedo hacer si cojo sol. Pero le hemos dicho a los médicos a la gente, no coja sol, con muy buenas razones, para disminuir el cáncer de piel. Y ahora pues es difícil decirle, coja 15 o 20 minutos de sol. Y hay mucha gente que tiene la vitamina D
disminuida en su sangre y por lo tanto eso no hace que el hueso se desarrolle. Y lo otro es el ejercicio. Si yo hago ejercicio y yo tengo buena dieta, a los 30 años yo voy a tener un hueso de mayor magnitud y densidad que si no lo hago. Interesante. Sí. Y en esa línea de la vitamina D, doctor, ¿se recomienda entonces si esos 15 minutos que se deben entonces recibir sol, sea por la mañana o por la tarde, que quizás no tenemos un sol tan potente como el del mediodía? Sí, bueno, en algún momento del día sí lo debe coger. Y sí, por la mañana y tarde en la tarde, pues la intensidad de los rayos ultravioleta es menor que lo que da el cáncer. Claro. Y es un buen momento para uno coger sol. Personas que estén enfrentando enfermedades, tengo por aquí como cáncer, el mieloma múltiple, artritis, pueden entonces ser más propensas a padecer de osteoporosis. Sí. Hay muchas condiciones que aumentan la propensidad y la severidad de la osteoporosis. Okay. Parte de esto es lo que usted está hablando, y son enfermedades que uno llama inflamatorias. O sea, que produce una serie de sustancias que inflaman, y cuando uno dice inflama, quiere decir que hay síntomas sistémicos como fiebre o sensación de fiebre, pérdida de músculo, dificultad en hacer mis cosas, o sea, cansancio, fatiga, falta de estamina, como parte de la enfermedad. Y eso hace que yo pierda, que yo reabsorba más hueso todavía, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, en artritis reumatoidea, pasa en lupus, pasa en colitis ulcerativa, en enfermedad de Crohn, en infecciones crónicas, HIV, por ejemplo, hepatitis C crónica, hepatitis B crónica. No, hay muchas enfermedades de este tipo. En el cáncer, parte del problema es que el cáncer puede ir al hueso y el mismo cáncer lo hace que haya una reabsorción mayor del hueso que la deposición. Okay. Hablemos de los riesgos, doctor. ¿Cuáles son esos riesgos que padecen quienes enfrentan la osteoporosis? Bueno, pues aparte de lo que hemos hablado de dieta, de ejercicio, de inflamación, pues hay muchos riesgos. Uno de ellos debe ser actividad. ¿Cuántos de nosotros hacemos ejercicio desde joven? Yo diría que muy poco. En adición a esto, el fumar. El fumar aumenta el riesgo de osteoporosis. Okay. El usar alcohol, más de 2 tragos al día, aumenta el riesgo de osteoporosis. Wow. El tener problemas intestinales, que yo no absorba la comida bien, como enfermedad de Crohn o malabsorción, también lo aumenta. Insuficiencia renal lo aumenta. Problemas médicos como enfermedad de tiroides, que se esté formando hormona tiroidea en exceso. Problemas como hiperparatiroidismo, donde la enfermedad hace que se saque el calcio del hueso en una mayor magnitud. En adición a esto, mire, medicinas que uno toma con mucha frecuencia. Un ejemplo de esto son las medicinas del estómago. Okay. Lo que se llaman los inhibidores de la bomba de Proton, como Nexium, como Prevacid, como Prilosec. Esto hace que yo desarrolle osteoporosis. Okay. La prednisona. Damos mucha prednisona a los reumatólogos, fíjese. Metotrexato. Prednisona y metotrexato para artritis reumatoidea. Pues si controlo la artritis, mejor, porque es algo inflamatorio, me disminuye el riesgo de osteoporosis, pero al dar metotrexato y prednisona aumento ese riesgo, ¿no? Así que estas cosas son a veces que van una en contra de la otra. Claro. Y efectos adversos de medicina. Lo otro es, por ejemplo, estar en el espacio. Me dio un derrame cerebral y ahora estoy en una cama. Okay. Pues también. En términos de nutrición, cosas bien anormales, pues anorexia nervosa o bulimia. O tener un peso excesivamente bajo porque hago una dieta demasiado extrema. ¿Ves? Claro. Esos todos son riesgos, que son un número de riesgos muy, muy grande. Claro, y interesante, doctor, porque
cada uno juega entonces un papel protagónico y me llama mucho la atención la alimentación. Ya entonces se debe promover constantemente esta buena nutrición para que entonces de alguna forma u otra frenar o desacelerar caer en la osteoporosis. Según lo que usted ha estado viendo, tanto en términos generales, del que recibe allá en MMM Multiclínica y aquí en la población de Puerto Rico, me quiero segmentar en 65 años o más, ¿es común ver que padecen de osteoporosis? Sí, sí. Como usted dijo anteriormente, mientras mayor edad uno tiene, pues mayor riesgo de osteoporosis uno tiene. Ya a esa edad hay entre un 60 y un 65% de la población que tiene osteopenia o que tiene osteoporosis, ¿verdad? Y de hecho es impresionante porque si usted mira en Estados Unidos, una mujer blanca, estadounidense, ¿no? Después de los 60 años tiene en toda su vida un riesgo de tener una fractura de osteoporosis, 1 de cada 2 mujeres. Wow. Y en hombres 1 de 4 varones. O sea que ahí aumenta vertiginosamente el riesgo, no solamente de tener osteoporosis, sino la manifestación clínica de osteoporosis, que es la fractura. ¿Cuál es la diferencia dentro de osteopenia y osteoporosis, doctor? Pues nuevamente volvemos a una definición matemática. Ajá. Así que yo siempre le digo a la gente que me hace esa pregunta, pues si yo tengo $1 millón, soy millonario. Si yo tengo $999,999 con 99 centavos, no lo soy. Ok, es una cuestión matemática. De cómo está la densidad ósea, de un número matemático a otro, tengo osteopenia. Pero lo más importante es que si soy joven y tengo osteopenia, yo tengo un riesgo mucho menor de tener una fractura que si tengo osteoporosis. Cuando uno mira la definición de osteoporosis, el riesgo de una fractura que va aumentando gradualmente, ahora la curva de riesgo sube con mucho más que si tengo osteopenia. Claro que entonces pudiéramos decir que ya al tener osteoporosis es un poco más avanzado dentro de un estado más avanzado dentro de esta condición si lo comparamos con la otra. Sí, porque hay una pérdida mayor de hueso y hay una densidad menor. Así que hay un riesgo mayor. ¿Cuáles son entonces, doctor, los tratamientos que se le pueden ofrecer a alguna persona que esté enfrentando osteoporosis? Pues mire, empezando por la prevención. Ok, importante. Que usted la enfatizó en sus preguntas anteriores. Eso es una parte bien importante. Así que hacer ejercicio toda una vida, tener una buena dieta de calcio, hacer el nivel de la vitamina D y mantenerla en una cantidad normal en la sangre. No fumar. No beber más de 2 tragos al día en el varón o 1 trago de alcohol al día o una copa de vino. Una copa de vino es igual a 1 trago y así sucesivamente. Claro. Así que lo otro es tener cuidado con las medicinas que yo tengo y pedirle a mi médico, doctor, estas medicinas me dan osteoporosis, eso es un riesgo. Entonces, si me dan osteoporosis, pues hacerme los estudios para osteoporosis. Si tengo enfermedades como enfermedad de Crohn's, que es un gran problema, porque me dan medicina que aumenta el riesgo de osteoporosis, la cortisona. Tengo una enfermedad inflamatoria y tengo un problema intestinal que no absorbo lo que yo como. Pues entonces a esa persona hay que hacerle continuamente los estudios de osteoporosis a una edad mucho más temprana que lo hace la gente en general. Hay un algoritmo que hizo la Universidad de Sheffield en Gran Bretaña. Y en ese algoritmo lo que uno hace es que uno pone la densidad ósea que obtuvo, más pone si hay fractura o no hay fractura, si yo fumo, si yo bebo, si tengo artritis reumatoidea, si tengo diabetes. Y entonces le doy un número. Si yo tengo osteoporosis, pero ese número es
me da un riesgo alto, pues entonces también me debo tratar. Okay. ¿Cómo entonces, cuáles son o en qué consisten, debo de decir, los exámenes que se deben de realizar el paciente para poder determinarse a través de profesionales como ustedes que tiene osteoporosis? Pues el calcio en la sangre, el nivel de vitamina D en la sangre, y entonces el estudio que determina osteoporosis o no se llama densitometría ósea, que se recomienda en la mujer y en el hombre empezar a los 60, 62 años, más temprano en la mujer. Se puede hacer mucho más temprano si yo tengo dos riesgos. Pues si hay una mujer que tuvo una menopausia joven y a la misma vez tiene una pobre nutrición, pues se puede hacer mucho antes, a los 40, a los 50 años. Eso es lo que se recomienda. Así que se hace un diagnóstico temprano y se empieza el tratamiento. Dentro de toda esta información que hemos estado conversando, doctor, ¿hay diferentes maneras de cómo prevenirla y cuáles son entonces las que se le pueden ofrecer a quienes nos sintonicen a esta hora? Dentro de las que ha destacado y de igual, si algún paciente ya tiene que se le ha determinado que tiene osteopenia, son dos preguntas, pero ¿se puede de alguna forma u otra frenar para que no caiga en osteoporosis? Si yo tengo un factor de vida que yo puedo alterar, sí. Okay. Si yo tengo un peso demasiado bajo, si yo no como bien, si yo tengo un nivel de vitamina D baja, si yo fumo o si yo uso alcohol en exceso, todas esas cosas pueden hacer que yo no pase de osteopenia a osteoporosis. Súper. Y la prevención, pues la hemos hablado, sí, que es una vida sana, exactamente, de ejercicio, de buena dieta, de buen peso y de no tener, de no fumar o usar alcohol en exceso. ¿Verdad? Doctor, ¿se ha topado usted con algunos mitos dentro de la osteoporosis de personas que le lleguen y le digan, doctor, pero yo he escuchado esto? ¿Hay alguno dentro de esos mitos que pueden llegar a su consultorio? Pues mire, en general es que la osteoporosis da síntomas. Tengo dolores porque tengo osteoporosis. Okay. Eso mucha gente me lo comenta. Y eso no es una realidad. El problema de osteoporosis es que no da síntomas. Eso uno tiene que buscarlo. El síntoma ocurre si yo tengo una fractura. Por supuesto, por el dolor. Claro. Pero la osteoporosis no me duele, la osteoporosis no me da debilidad. Y mucha gente piensa que la osteoporosis, quizás porque se parece mucho al término osteoartritis, que es una de las artritis más comunes o la más común que hay en el mundo, pues que duele. Pero ese es el mito mayor que yo he oído en mi oficina continuamente entre las personas. ¿Cómo surge entonces, doctor, la dinámica de un paciente que entonces lo ve a usted? ¿Tiene que consultar también con otros profesionales dentro de otras áreas para entonces poder tratar a este paciente? Y me refiero, por ejemplo, en el caso que lo conversábamos con otros profesionales de la salud aquí en este programa. Por ejemplo, en el caso de psicólogos, ¿tienen que ustedes también interactuar? Porque sabemos que esto es un cambio de vida, doctor. Cuando se le diagnostica alguna condición o enfermedad de alguna persona, es una sacudida. Sí, bueno, si la persona se deprime posterior al diagnóstico, y es normal que cualquier enfermedad crónica uno se deprima, claro. Pues sí. Pero yo creo que lo más importante en estos casos es el nutricionista. Okay. Porque es importante que el paciente entienda qué alimentos tienen mucho calcio y que consuman esos alimentos y que entiendan que en los alimentos que uno consume no hay mucha vitamina D. O uno coge sol o uno la toma. Okay. ¿Hay alguna manera, doctor, de revertir ya la osteoporosis si se llega a ese momento? ¿No? Usando medicamentos, porque ya cuando se hace un diagnóstico de osteopenia y como le dije, ese algoritmo de Frax dice que el riesgo es grande, ahí se trata. Si yo tengo osteopenia y tengo una fractura por osteoporosis, que es una fractura que uno llama de fragilidad, mire, estornudé y me fracturó una vértebra. Wow. Me paré de una silla y me fracturó una cadera. Pues ya eso es osteoporosis. Así que eso se trata. Y cuando ya la densitometría dice osteoporosis, se debe tratar. Así que ahí se le dan las medicinas que aumentan
la deposición de hueso sobre la reabsorción de hueso. Y eventualmente, pues uno lo que quiere es fortalecer el hueso, que aumente la densidad ósea, y se ha probado que estos tratamientos disminuyen el riesgo de fracturas entre un 50 a un 60%, algunos más recientes hasta un 80% de fractura. Doctor, ya quiero que nuevamente, porque sé que destacó la edad, pero ¿cuál entonces es la recomendación para quienes nos sintonicen a esta hora del momento o la edad que se debe de recurrir entonces a verificar un profesional dentro de este campo para verificarse, para monitorear que todo esté bien? Pues la edad que recomienda el Colegio Americano de Reumatología, si no tiene riesgos. Claro. En la mujer a los 60 a 62 años, en el hombre de 62 a 65 años aproximadamente. Si tienen dos o más riesgos, pues en el momento de la vida donde tienen esos dos o más riesgos. Claro. Y esto puede surgir del médico en una visita que el paciente va por otra razón, pero que uno historia el paciente y decide y le recomienda, basado en el historial y sus condiciones médicas, que se debe hacer la prueba. Y los especialistas médicos que más ven osteoporosis son los ginecólogos, los endocrinólogos y, por supuesto, los reumatólogos, nosotros, los reumatólogos. Doctor, ya brevemente y con esto cerramos, ¿cuál entonces es la ayuda que está esperando por los pacientes que nos sintonicen a esta hora en MMM Multiclínica? Pues la ayuda es que pues hay reumatólogos, que hay endocrinólogos, que los pueden ver y lo pueden evaluar de una manera comprensiva, que en esto, como es una multiclínica, hay muchos especialistas y esto es importante, porque uno puede hablar con ellos directamente. Claro. Que hay nutricionistas. Exacto. Y que le pueden hablar de nutrición las veces que ellos necesiten, porque uno no puede ir una vez y ya. Y que si lo necesitan también, hay trabajadores sociales y hay psicólogos. Claro. Como usted dice, si se deprimen mucho o tienen una fractura y de la fractura tienen mucho dolor, pues hay psicólogos. Claro. Así que tienen allí los especialistas que trabajan al unísono en un mismo sitio. Bueno, doctor, pues le agradecemos que haya estado una vez más con nosotros aquí en Hablemos de Salud. Para mí ha sido un gusto venir y estar hablando con usted y quiero despedirme de usted y de la gente que nos está oyendo el día de hoy, invitarlos a que sigan sintonizando este programa. Así es, como siempre agradecido. Bueno, ya ustedes saben, si quieren sacar una cita, si quieren obtener más información, saque lápiz y papel. Siempre me encanta dar este número y es el 787-522-2482 en un horario de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Allí siempre está el personal de MMM Multiclínica para servirles a ustedes. Nosotros los invitamos la próxima semana para una vez más estar como siempre aquí y aclarar todas sus dudas en Hablemos de Salud. Gracias por su sintonía.